Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Nickmer Evans, politólogo y presidente del Movimiento Democracia e Inclusión. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Gregorio, a ti y a la familia de Venevisión. ¿Cómo divisar el panorama político en este momento que parece que está bastante nubilado? Pero ¿cómo precisan desde el Movimiento de Democracia e Inclusión el panorama político del país? Toda crisis es una oportunidad y lamentablemente la descripción más frecuente de la realidad venezolana es nuestro estado de crisis. Ahora, una crisis que tiene que tener salidas, que ha tenido momentos de rebote, de reflujos, pero que necesita tener una orientación clara en relación a un planteamiento mucho más certero para que la gente recobre la confianza en la política, que es el momento más crucial en este instante. O sea, la distancia de la gente entre la conducción y el liderazgo político y la realidad social que se está viviendo y económica tiene una brecha muy grande porque quienes gobiernan rompen la posibilidad de la credibilidad y quienes se oponen están muy distantes en consecuencia del hecho de no tener esa conexión de manera directa con lo que está sucediendo en la calle. ¿Qué proponen desde el Movimiento de Democracia e Inclusión precisamente para cambiar esa dinámica, ese distanciamiento de la gente respecto a la política? Mira, lo primero es tener un planteamiento lo más certero posible en relación a lo que está demandando la gente. La gente está demandando en un primer plano resolución concreta de la vida cotidiana. Pero para hacer comprender que la vida cotidiana no solamente se resuelve con un buen salario, sino que el salario es consecuencia de una serie de políticas de Estado, hay que partir por la justicia. La gente creo que hoy tiene más conciencia de la necesidad de una justicia justa en Venezuela, de la necesidad de la reconciliación social, de la posibilidad de que quienes tienen el poder y quienes no lo tienen y quieren tenerlo, tienen que optar por un sistema y por una alternativa que permita que haya una alternabilidad real en relación con el acceso al poder y eso traiga como consecuencia el hecho de que podamos tener unas políticas en donde el Estado, el sector privado y los trabajadores nos podamos poner de acuerdo en un esquema de crecimiento y de desarrollo a través de la inversión, a través de la posibilidad de la confianza, de un Estado de Derecho que realmente garantice que la gente sienta confianza en poder invertir y que además también podamos optar a tener recursos del extranjero para que la gente pueda sentirse segura de que haya posibilidad de desarrollo en nuestro país. Acaba de mencionar elementos que uno distinguiría en la parte de democracia. Y aquí quiero precisamente separar el nombre del Movimiento de Democracia e Inclusión. Hablamos de elementos que pertenecen a la democracia, incluso a la democracia económica también. Pero en cuanto a la inclusión, que también menciona a grandes rasgos, ¿cómo hacer efectiva la inclusión de la gente en un movimiento como este? Nosotros hemos tenido de manera sistemática en los últimos 20 años un sistema que dice incluir a los sectores populares, pero que excluye a las clases medias y a las clases productivas. Creo que la verdadera inclusión desde el movimiento que nosotros desarrollamos parte del hecho de que tanto el que produce como aquel que tiene la posibilidad de generar condiciones desde el punto de vista político para poder producir, como los trabajadores tienen la posibilidad de necesitan ser incluidos en un sistema que le respete el elemento de justicia, que es lo que comentábamos anteriormente. El hecho de que haya un verdadero Estado de Derecho y de justicia en Venezuela, de que no solamente se cumpla a los privilegios y a los privilegiados, sino que todo el mundo tenga el derecho por igual al acceso a la justicia es un elemento fundamental en este momento. O sea, que la gente pueda saber que si genera una demanda porque cree tener la verdad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico estrictamente, pues haya un Estado que realmente pueda dar respuesta de manera concreta. ¿Va a haber un liderazgo de democracia e inclusión camino a una posible candidatura presidencial? Lo hemos dicho desde el Movimiento de Democracia e Inclusión, se ha puesto mi nombre para poder aspirar, participar en unas elecciones primarias que no existen en este momento todavía. Pero que somos parte o queremos ser parte de la discusión sobre las condiciones para el desarrollo de unas primarias en la oposición venezolana
que pueda concretar un nombre desde la perspectiva de la unión opositora para poder participar en las elecciones presidenciales que se aspiran sean para el 2024. Habla de participar en alguna de las primarias. ¿Hay algún acercamiento para participar en alguna de las primarias? ¿Y bajo qué figura? ¿Hay algún acercamiento para formar alguna alianza con alguna tarjeta? Fíjate, el Movimiento de Democracia e Inclusión no forma parte de la plataforma unitaria. Sin embargo, nosotros hemos evaluado el hecho de que la plataforma unitaria tiene una extraordinaria oportunidad de poder facilitar todo el proceso de desarrollo y de constitución de una alternativa de primarias que realmente sea eficiente. Si nos ponemos de acuerdo, factores que no somos parte de la plataforma unitaria y aquellos factores que forman parte de la plataforma unitaria. Hasta ahora, los únicos que han hablado de manera formal de unas primarias han sido los miembros de esta plataforma unitaria que con la que tenemos alguna distancia producto de diferencias en relación a su forma de constitución, pero que creemos que es un espacio que puede permitir ser un punto de inicio para que esas primarias puedan llegar a la máxima extensión posible. Y nos hemos reunido ya con Omar Barbosa, que ha sido recientemente nombrado secretario general de esta plataforma unitaria democrática, para expresarles nuestra voluntad de participar en la construcción de condiciones para que esto sea posible. Y eso parte del hecho de que podamos no solamente hablar de los elementos técnicos de cómo deben ser este proceso de primaria, sino además de los elementos programáticos que deberíamos suscribir quienes tengamos la voluntad de participar en estas primarias. Pensando ya en el tema precisamente de las primarias, del formato que deben tener las primarias. Hay planteamientos de hacer primero cada plataforma, cada alianza, una primaria particular. Hay quienes hablan de que puedan hacer precisamente una global, pero con 2 vueltas. ¿Qué mecanismo creen ustedes que debería ser el más certero para poder definir un candidato del agrado de toda la población? Lo primero que creo es que el objetivo principal de una primaria en este momento es la posibilidad de la definición clara de los liderazgos políticos de la oposición venezolana. Por eso, una primera vuelta en donde participe todo el que pueda participar y desee participar, en donde nos podamos medir y con base en esa medición poder definir quiénes son las principales figuras y organizaciones que están en este momento siendo legitimadas por la población venezolana, nos puede permitir entonces pensar en una segunda vuelta en donde ya escogeríamos al candidato presidencial. O sea, en pocas palabras, nuestra propuesta es una propuesta de unas primarias de doble vuelta, no por bloques. Consideramos que sería extremadamente engorroso, complicado y además ya hay algunos bloques que han expresado tener diferencias entre uno y otro. Yo creo que lo mejor es que el que se quiere inscribir, que se inscriba, que haya la posibilidad de que haya la mayor apertura posible en relación con la participación. Además, también tomando en cuenta que hay un elemento de costo importante en el desarrollo de estas primarias y que debemos tener conciencia de que no podemos estar sometiendo tampoco a la población a tantos procesos internos de las organizaciones, sino que pongámonos todos de acuerdo para poder participar en conjunto. A día de hoy, ¿hay realmente una voluntad, algún atisbo de voluntad de ponerse de acuerdo entre las organizaciones políticas de oposición? No vamos a lograr que todas se pongan de acuerdo, pero lo que sí estamos apostando es porque la mayoría nos pongamos de acuerdo. Creo que en ese sentido hay que apostar por la mayor amplitud posible y el pluralismo posible para poder lograr esto. Hay sectores que no les interesa participar en unas primarias. Se respeta además, creo que, pero que sin embargo saben que discursivamente tienen que apostar por decir que sí creen unas primarias, pero se inventan unas primarias distintas a las que realmente son viables para poder tener algún elemento discursivo con el cual distraer a la gente. Yo creo que al final, si tú abres un proceso de primarias y le dices a cualquiera, aquellos que están en organizaciones judicializadas, aquellos que son cuestionados, todos que se puedan inscribir, creo que ahí estaríamos apelando realmente al sentido común de la legitimidad y de que la gente al final diga exactamente qué es lo que quiere y a quiénes quiere liderando la oposición venezolana. Saliendo del tema estrictamente electoral y pensando ya en el posicionamiento de Venezuela en el panorama internacional, hemos visto cómo se han relajado las sanciones últimamente, la posibilidad del retorno de algunas petroleras internacionales al país. ¿Qué esperar de las relaciones internacionales de Venezuela hacia esta segunda mitad del año? Mira, creo que la comunidad internacional empieza a darse cuenta que las medidas de sanciones contra el país, contra las instituciones, no han sido favorables.
Ahora, creo que es importante tomar en cuenta que el venezolano tiene una importante necesidad de justicia. En todo caso, hay todo un proceso internacional abierto en relación a individualidades que están siendo procesadas por delitos de lesa humanidad y por una cantidad de cosas que son importantes atender. Creo que la orientación real del desarrollo de justicia del pueblo venezolano es a quien sea responsable que efectivamente pague las consecuencias de. Ahora, desde el punto de vista de la posibilidad de la reactivación económica del país y de la reinserción de Venezuela en el contexto internacional, va a depender mucho también de la voluntad de quienes hoy gobiernan de que realmente quieran incorporarse a la comunidad internacional. Y creo que ha sido mucho más excluyente la política que incluyente en cuanto a su voluntad en los últimos tiempos, pero en este último tramo han decidido reinsertarse y mientras lo hagan, lo van a lograr. Si empiezan procesos de diálogo y de negociación con los Estados Unidos y con la comunidad, en la Unión Europea, por supuesto que se va a avanzar de manera inevitable en la reinserción de Venezuela en el contexto internacional. Y con Colombia, porque hay dos opciones ya nada más, estamos a días nada más de la segunda vuelta de las elecciones en Colombia y las dos partes han dicho que van a reanudar las relaciones con Venezuela. ¿Cómo se percibe el panorama también de la relación bilateral con el vecino? Mira, Gregorio, clave lo que acabas de preguntar, porque incluso tenemos una cosa en común entre los dos candidatos que van en este momento a la segunda vuelta en Colombia. Los dos han dicho que están dispuestos a restablecer relaciones con Venezuela. Y eso implica dos cosas, un restablecimiento económico, abrir la frontera, pero también hay un elemento importantísimo que es la posibilidad de que más de 1,5 millones de venezolanos que están en Colombia puedan votar en las próximas elecciones en Venezuela, porque se tendría que restablecer la relación consular y por lo tanto nosotros tendríamos que abrir el proceso legalmente para que los venezolanos que están legales en Colombia puedan participar y estamos hablando de 1,5 millones de venezolanos allá. Que se incluirían en el registro electoral. Que tienen que incluirse en el registro electoral. Hemos ido recientemente como Movimiento Democracia e Inclusión a acompañar una política que también desarrolla UPP 89, que es un partido aliado a nosotros, en el sentido de poder presentar al CNE y exigir al CNE que haya un proceso de aceleración inmediata no solamente en la relación con Perú, en la relación con Colombia para la incorporación de los venezolanos del voto al extranjero, sino incluso también con Chile y con otros países que ya empiezan a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela. No hay excusa en este momento para que nuestra diáspora no pueda ser parte del proceso de decisión de los destinos del país en procesos electorales futuros. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Gregorio. Estuvo con nosotros Nickmer Evans, politólogo y presidente del Movimiento Democracia e Inclusión en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene en vivo Noticiero Venevisión. Fuerte abrazo. Entrevista matutina.